Bendecidos hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias a los músicos y a los no músicos. Ahora vamos a hacer una oración y le vamos a dar lugar a Oscar, que nos va a traer su palabra. La palabra de Dios, perdón. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que pudimos estar, Señor, alabándote, participando de los símbolos. Te damos gracias porque podamos estar en tu casa en esta mañana, Señor. Y ahora te pido que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, que bendigas a Oscar y que podamos salir edificados en esta mañana. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas y te lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Ahí está. El teatro está seco. Está. Muy bien, buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Pasamos el chivo, ya que está. Viene el segundo evento de Vínculo Perfecto. ¿Cuándo? Este mes. Este mes, fin de mes, el día 29, sábado. ¿Cuándo? Sábado 29. Horario. Presta atención, horario. 16:30, es invierno, vamos a hacer una especie de mateada para empezar 17 en punto. ¿Se acuerdan que la otra vez empezamos bien en punto? Así que, ¿qué tenés que hacer? Tráete tu equipo de mate, el que toma mate, se nos va a ver café, té, tráete alguna merienda, algo para compartir y va a haber, también, va a haber. Tenés que invitar, es una oportunidad única para invitar amigos, compañeros, vecinos, lo que tengan por ahí, lo invitás. La última reunión estuvo hermosa, mucha gente nueva y esperamos que esta vez va a haber de todo. Mira, va a haber raperos, va a haber payadores, va a haber artistas internacionales, viene el tucumano parlamentino, viene, tremendo, y viene hasta él. ¿De dónde lo han sacado? No sé. Dicen que cada día canta mejor. No sé. Vos sabrás quién es el que puede venir, pero sobre todo va a estar la palabra de Dios, que eso es lo más importante. Nos va a visitar un querido hermano de la iglesia en Barrio Industrial, que ha estado acá con nosotros, el doctor Marcelo Sanfilippo, así que tenés que invitar, porque allí vamos a estar compartiendo lo más importante. Lo otro es todo un evento que preparamos para que la gente venga, pero lo más importante es la palabra del Señor que nos va a estar compartiendo, y allí tenemos el mensaje de salvación. ¿Sí? ¿Ya está todo el carro preparado? Listo, el carro me da señal. Ahora sí, creo que tengo que abrir acá. ¿Al otro lado? A ver, el ayudante técnico acá, cortito. Ahí está. Muy bien. Yo llamé a este pasaje, a este mensaje. Saludamos a los hermanos que están aquí, saludamos también a todos los que están por internet, que van a estar viendo por la página de la iglesia y la página después de Momento de Señor. Estamos teniendo muchas visitas, así que eso también ayuda porque la palabra llega a muchas personas. Llamé amonestaciones. Cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerda? Cuando estaba la preceptora, algunas muy buenas, muy piolas y otras bastante complicadas, y hacías algún lío, ¿qué te ponían? Amonestaciones. ¿Cuántas amonestaciones te rajaban? ¿Se acuerdan? A las 25, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que yo 24:30, estaban ahí, me tenían ahí, hasta que cuando te acordaron, sí está. Pero también en el deporte, Salvador, que es acá sufriente compañero de cuadro, en el deporte están las amonestaciones. Cuando el referee hace una jugada que no está acorde, te saca la tarjeta amarilla y después ya va para la roja, que te expulsan directamente. Hace un tiempo que vengo viendo un pasaje que me llama mucho la atención y es el pasaje de 1 Corintios capítulo 10. Usted sabe que la división de capítulos y versículos es algo hecho por el hombre. Eso no está determinado por Dios y nos ayuda a poder entender mejor las escrituras. Cuando nosotros vamos y decimos tal capítulo, tal versículo, vamos y la encontramos normalmente. Las escrituras eran un rollo, que venían todo escrito de manera corrida, pero al estar la división también nos quitó el entendimiento de todo lo que venía diciendo, por ejemplo, en el caso de Corintios, el apóstol Pablo. Para entender 1 Corintios 10, primero hay que ver qué cosa. 1 Corintios 9. Para poder entender de qué se está tratando. Por favor, texto sagrado, palabra de Dios, abra su Biblia allí, en 1 Corintios
amonestaciones. Ahí ya, 1 Corintios capítulo 9. Por cuestión de espacio no lo leo desde acá, sino que lo voy a leer de acá de pantalla. Miren lo que dice el apóstol Pablo, dice 1 Corintios capítulo 9, verso 26 y 27. Así que, yo de esta manera corro, ahí está el atleta, yo de esta manera corro, no como la aventura, no como el que corre porque sí, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no como quien tira trompadas así al aire y no sabe qué está haciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea, escuche bien, no sea que habiendo sido heraldo, el mensajero, el que compartió el mensaje, el que nos llevó a Cristo, para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. Usted sabe que este pasaje a veces ha traído la confusión con algunos hermanos de otras denominaciones que ven que aquí hay pérdida de salvación. Y no es así. La palabra en el original aquí habla cuando, por ejemplo, se usa la palabra aprobado. Aprobado. En el griego, cuando tiene una A adelante, pasa a ser, en nuestro castellano, desaprobado. Ese es el concepto. El apóstol dice, no sea que yo siendo el mensajero, el heraldo, el que compartió el mensaje, el que le mostró el camino hacia Dios por medio de Jesucristo, yo siendo heraldo de muchos, por no tener una vida acorde, por caer en el pecado, por olvidarme de Dios, por sacarlo del primer lugar, venga a ser eliminado, venga a ser desaprobado, venga a ser eliminado. ¿Pérdida de salvación? No, venga a ser descalificado dentro de la obra y dentro del servicio al Señor. Ahora, sí, llegamos a 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que empieza a contar toda la historia. Pablo va a contar toda la historia. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y aquí vienen dos palabritas. Mire, la primera es la palabra todos. ¿Cuál es la primera palabra? Todos. Todos. Así que cuando usted lee allí todos, vamos a decir ¿qué cosa? Todos. Y después está la segunda palabrita, que es la palabra ellos. ¿Cómo es la palabrita? Ellos. Así que cuando usted lea todos, lo dice fuerte. Y cuando dice ellos también lo dice fuerte. ¿Se entendió? Bien. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Fíjese cuántas veces va a aparecer todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y acá viene un pasaje que ya los miércoles, el que está los miércoles en la reunión, lo hemos explicado. Porque fíjese que es raro que es, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Se acuerdan? Lo hemos explicado los miércoles. Ahora lo vamos a volver a explicar. Y la roca, dice Pablo, era Cristo. Pero de los más de ellos, ahora empieza el ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron como eliminados, descalificados, desaprobados, postrados en el desierto. Explico, antes que me olvide esto. Dice que ellos todos bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Se acuerdan que yo les comenté los miércoles que el judío tenía un montón de cuestiones mitológicas, cuestiones de su tradición, de sus mitos, y una era esta? Ellos creían que iba una roca atrás del pueblo de Israel mientras andaba vagando por el desierto que le proveía de fernet con coca, de spray, de lo que querían ir tomando. Por eso dice el apóstol, dice, bebían de la misma roca espiritual que lo seguía. Ellos creían eso. Y el apóstol no lo contradice. Él dice, bueno, pero esa roca, muchachos, ¿saben quién era? Era Jesucristo. ¿Se entiende? Lo mismo lo hemos visto cuando el ángel descendía y revolvía las aguas del estanque y el que llegaba primero era sano. ¿Había agua así en el estanque? Sí. ¿Había un ángel? Posiblemente no, hermano. Eso era una tradición que ellos tenían. Judas va a decir, porque allí el arcángel va a pelear con Satanás, el cuerpo de Moisés. ¿De dónde salió eso? Tradición. Entonces el judío tenía, con los ángeles, hemos visto los miércoles un montón de cosas con los ángeles. Por eso el Señor va a tener que esperar un día más para romper esa tradición cuando va a resucitar o devolver la vida, que lo hemos explicado, a Lázaro. Se queda un día más.
para romper con esa tradición que decía que el ángel podía venir y tomar el cuerpo y volver otra vez a la vida. ¿Se entiende? Un montón de cosas que venían, y una era esta. Ellos creían que una roca seguía al pueblo de Israel y le iba proveyendo agua. Y el apóstol pícaro toma y dice, esa roca era Cristo, muchachos, no se la complique más. Sigue con la historia y dice, mas estas cosas, yo le pregunto a Pablo, ¿para qué sucedieron estas cosas? Y dice Francisco, estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Él viene hablando de ellos, del pueblo de Israel, pero ahora dice, esto sucedió, ¿para quién? Para vos y para mí, para nosotros. Para que no, piensen, aquí vienen las amonestaciones, aquí vienen las advertencias, para que no codiciemos cosas malas como ellos, ahí está la palabrita, ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y acá vamos a ver otra cosita que es brava. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿A qué se levantó a jugar? ¿A la popa mancha, a la escondida? Ahora vamos a ver a qué se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice el verso 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, ¿se acuerdan? Por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vuelve a repetir Pablo. ¿Para qué sucedieron, Pablo? Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para, ya viene la palabra, amonestaciones. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, ¿qué pasa? Mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida? Recuerda que en el original la palabra tentación y la palabra prueba es la misma. Por eso a veces es tan difícil decir esto es tentación, esto es prueba. Bueno, un poquito de cada cosa a veces. La cuestión es que dice que con la tentación, con la prueba dará la salida. ¿Cuál es la salida? Yo he escuchado muchas veces hermanos que dicen, bueno, es el fin de la prueba, es el fin de la tentación. No, hermano, aquí el pasaje lo explica. Porque un hermano que es no vidente, tengo varios amigos, siervos del Señor, fieles hermanos, son no videntes. A no ser que la ciencia avance, a no ser que Dios haga un milagro, van a morir no videntes. ¡Qué tremenda prueba! O andan en una silla de ruedas y por ahí no se levanta. ¿Y cuál es entonces el fin de la prueba? El fin de la prueba dice que Él nos va a dar fuerza, la salida es para que podáis soportar. Es la fuerza en el Espíritu Santo, en Dios, para poder soportar ¿qué cosa? La tentación o la prueba. Esa es la salida, hermano. No es el fin. Hay pruebas y tentaciones que no se van a acabar nunca, que van a estar presentes día a día. Usted dice, ¿cómo hago esto? Con la salida. ¿Cuál es la salida? El poder que Dios te da a través del Espíritu Santo para que vos y yo podamos resistir, tolerar el día a día. Tremendo pasaje. Hay un montón de cuestiones que son bendiciones, privilegios. El apóstol Pablo va a hablar de 5 grandes privilegios que le va a dar al pueblo de Israel y que te da a vos y me la da a mí, pero después advierte y tira la amonestación y dice, pero cuidado, Israel va a perder en el desierto todos estos privilegios por haber hecho todos estos pecados. Habla de 5 grandes privilegios de aquellos creyentes del Antiguo Testamento, pero también habla de 5 grandes pecados que estas personas tuvieron y fueron a cometer. Yo creo que veamos, primero para entender el tema, veamos 2 palabras. Están fáciles porque están con la letra A. La primera es la palabra aceptación. ¿Cómo es la palabra? Aceptación. Y la segunda con la letra A es la palabra aprobación. ¿Cómo es la palabra? Aprobación. Primera, aceptación. Segunda, aprobación. Aceptación es por gracia. El otro día estaba allí en una charla en San Luis para los varones, un taller para varones. Yo le decía, ¿qué le debe usted a Dios? Y los hermanos empezaron a decir, yo le debo la vida, yo le debo esto, yo le debo lo otro. Claro, tiene trampa la pregunta, ¿no es cierto? En el concepto salvación, vos y yo no le debemos nada a Dios. Usted no le debe nada.
Porque usted no le puede pagar nada a Dios. Yo no le debo nada, porque yo no le puedo pagar nada a Dios. Él me dio la salvación, eso se llama gracia. Por eso hay hermanos que creen que hay que hacer un montón de otras cosas y a la salvación y a Cristo le agregan obras. ¿Por qué? Y si no me porto bien, voy a perder la salvación. Si no hago... Entonces depende de mí, no depende de Él. La gracia no depende de vos y de mí, en nada. Porque nada podemos hacer, ni pagar, ni agregar a la salvación. Es de Cristo, es por gracia. Usted a Cristo no le debe nada para salvación. ¿Eso qué es? Aceptación. En Cristo somos aceptos en el amado. Ese es un nombre. ¿Alguna chica embarazada por acá? No hay novedades. Bueno, no importa. La cuestión es que el nombre es Agapito. Mirá vos, ¿no? Por ahí cuando veas alguno, un nombre griego, Agapito quiere decir acepto en el amado. ¿Qué concepto tan... Ahora, cuando vamos a aprobación, vida cristiana, aprobación, servicio, seguir a Cristo, ahí sí depende de las obras. No la salvación, sino la aprobación depende de las obras. ¿Y qué va a aprobar Dios? Por ejemplo, ahora cuando estemos en Apocalipsis, estamos los miércoles, no falte, viendo Apocalipsis, allí vamos a llegar a un momento a lo que se llama el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. No es un juicio, porque ya el juicio fue sobre Cristo, nosotros no va a pasar por juicio el cristiano, pero sí un tribunal. ¿Qué va a juzgar aquí el Señor? La aprobación. Y la aprobación es por obras. Usted dirá, ¿será por fe? No. Es por obras. ¿Por qué? Porque la única manera de reflejar la fe son las obras. Santiago dice esto. Santiago va a explicar que las obras son unas consecuencias ¿de qué? De la fe. De la fe. Entonces Dios va a manifestar nuestra fe pasando las obras por el tamiz del fuego. Y dice, pasé las obras y el fuego fue quemando todo porque era todo heno, madera y hojarasca. Y no quedó nada. Por eso dice la palabra de Dios, y serán salvos como por fuego. Son salvos, sí, pero no le quedó nada. Su vida fue bueno, sí, porque todos iban, sí, porque todos hacían, para mí, para que me aplaudan, porque qué sé yo, no sé cuántas cosas, heno, madera y hojarasca. Pero en ese bimá de Cristo, en ese tribunal de Cristo, habrá hermanos que no han fundado su vida y han obrado de tal manera y manifestado su fe que le quedó oro, plata y piedras preciosas. Y dice que ese día, escuche bien, en el tribunal de Cristo, Dios va a alabar a los creyentes. No, nosotros vamos a alabar a Dios. No, ese día Dios nos va a alabar a nosotros, después de haber probado y dado su aprobación. La aceptación por gracia, nada tenemos que hacer. La aprobación por obras, muestra tu conducta, muestra tu fe. En la aceptación yo recibo, recibo a Cristo. En realidad Él me recibe a mí. Él me recibe, Él siendo papá, me recibe como hijo. Pero nosotros tenemos esa frase de decir, bueno, recibo a Cristo. Yo lo recibo. Ahora, cuando voy a aprobación, lo debo procurar. La aprobación de Dios la debo procurar. Procúrate, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Procura. ¿De qué manera? Con diligencia. Presentarte como a Dios aprobado. La aprobación la vamos a deber procurar. La aceptación depende o es tener a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es tener a Cristo. La aceptación de parte de Dios para con nosotros es tener a Cristo. Ahora, cuando voy a la aprobación, no es tener a Cristo, es imitar a Cristo. Para que andemos, Él dejó pisadas, para que andemos detrás de esas pisadas y vivamos como Él vivió. Yo en mi vida, para tener la aprobación de Él, debo vivir e imitar lo que el Señor hizo. En lo que es aceptación, ¿de quién depende? De Dios. La salvación es del Señor, hermano. Yo puedo tener alguna evidencia que alguien es salvo o no, no pasa por ahí. La salvación siempre es del Señor. Nos vamos a llevar tantas sorpresas allá en el cielo porque solo Dios sabe. Solo Dios sabe los que somos salvos. Porque Él conoce el corazón. Ahora, la aprobación, ¿de qué está basada? Está condicionada a tu y a mi obediencia. Viste que a veces ponen en el Facebook, o bueno, ahora hay otras
otras más modernas, ¿no? Uno se quedó en el tiempo, pero la cuestión es que dice, si amas a Dios, dale un like, si amas a Dios, pon un corazón, si amas a Dios, comparte. Eso cualquier tonto lo hace. Cualquier salame aprieta y dice, amo a Dios. No, si amas a Dios, ¿qué cosa? Guarda sus mandamientos. Hermano, está condicionada la aprobación por mi obediencia a la palabra de Dios. El resto es piripipi, el resto es bla bla, el resto es este pueblo de labios me honra. Dice, sí, yo te amo, yo te quiero, yo te sigo, pero después su corazón está lejos de mí. ¿Se entiende? Ahora, una vez dicho esto, vemos grandes privilegios de Israel. 5 grandes privilegios. Téngame paciencia y con esta parte final terminamos. En primer lugar, hay dirección. Miren, lo primero que yo veo, ¿se acuerdan cuáles eran las palabritas clave? Eran todos y eran ellos. En la primera parte de los privilegios vamos a ver todos. Y cuando veamos el pecado vamos a ver ellos. Todos, dice, estuvieron bajo la nube. ¿Qué pasaba? El Señor los saca con mano poderosa, los saca de Egipto. Egipto era el gran imperio mundial, tenía el mejor ejército, la mejor economía, la mejor religión desde esos tiempos. Todo era lo espectacular, era el gran reino, el gran imperio, bajo el ala del gran faraón. La cuestión es que ellos salen y van a pasar por el desierto, no van a ir directo a la tierra prometida. Podrían haber ido directo y llegaban a seguir. Pero Dios dice, no, tienen que aprender. Ellos son esclavos, se tienen que transformar en siervos, se van a tener que transformar en guerreros, soldados. El único que más o menos entendía algo de guerra era Moisés. Y van a tener que aprender un montón de cosas. Yo los voy a formar. Siempre Dios te forma en el desierto. Aún el apóstol Pablo va a tener que suplir esos 3 años que tuvieron los otros discípulos. ¿En dónde? Posiblemente en el desierto de Arabia. Él allí va a ser instruido. Recuerda, yo mismo recibí lo que el Señor me dio, dice cuando participamos de la cena. ¿Cuándo, Pablo? Si en ningún lado, dice, posiblemente en el desierto. Allí el Señor le instruyó, se tomó el Señor el trabajo de estar 3 años allí con el apóstol para instruirlo de manera personal, para que él también sea un apóstol de aquellos que estuvieron con el Señor. La cuestión es que él dice, todos estuvieron bajo la nube. ¿Esto qué es? Dirección. ¡Qué privilegio tremendo! Porque dice que el Señor en medio del calor del desierto le había dado que una nube, y de noche había una torre de fuego. Cuando la nube avanzaba, ¿qué hacía el pueblo? Avanzaba. Cuando la nube se detenía, y acampaban y se quedaban allí. Y la nube los protegía de los rayos solares, del calor y todo lo demás. Dirección. Hermanos, usted y yo tenemos que buscar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que ¿cómo es? Agradable y perfecta. Mi querido, nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Yo hice una pequeña ampliación de esto. No lo vamos a hacer de todo. Para que se me movió acá. Ahí está, 7 pasos rapiditos, bien prácticos para estar en esa dirección del Señor. El único que vamos a ampliar, el resto no por cuestión de tiempo. Mira, en primer lugar, yo busqué, despeja el canal, primero arrepiéntete y recibe el perdón. Yo sé que hoy tomamos la Santa Cena. Los domingos, como lo hacía la iglesia primitiva, cada primer día de la semana, tenemos la costumbre los hermanos de hacer la Santa Cena. Hay hermanos que la hacen una vez al mes, una vez al año, y usted dirá esas diferencias. En la palabra no hay orden de esto, hermanos. Así que no, está bien lo que hacen los hermanos. Nosotros, ¿por qué lo hacemos así? Porque la iglesia primitiva tenía la costumbre y creemos que está bien hecho así. Si otros hermanos piensan distinto, no es para pelearse, no es para separarse. Ellos lo hacen así, nosotros lo hacemos de esta manera. Ahora usted dirá, bueno, en la Santa Cena, yo ahí pido perdón. ¿Está bien? Sí y no. Sí y no. Está bien si usted hoy, antes de venir acá, no sé, tuvo un problema con su esposa, miró mal a un conductor que lo encerró y metió la pata, hizo algún pecado. Está bien porque no le dio tiempo de arrepentirse antes y se arrepintió acá en Santa Cena. Ahora, si usted esperó toda la semana con el pecadito bien guardado, como acá, y lo tenía ahí y dice, en Santa Cena confieso. No, está bien. Hay que arrepentirse. ¿Cuándo? Cuando pecamos, hermanos. Entonces vos y yo nos tenemos que arrepentir todos los días. ¿Y sabe qué? En mi caso, muchas veces al día. Muchas veces al día. El Señor va a decir, los tengo que lavar. Y sale Pedrito el impetuoso, impulsivo, y dice, lavame todo entero. No, Pedro, no necesitas. Ya está limpio. El que está limpio, ya está limpio. Pero sí los pies
se van ensuciando en las polvorientas calles de aquellos entonces que iban con las sandalias. ¿Se entiende? Entonces en el diario andar vos y yo nos vamos ensuciando y tenemos que ser, ¿cómo? Limpios. ¿Cuándo pido perdón, hermano? Después de pecar. Vos y yo tenemos que mantener ese canal de dirección para que Él nos pueda guiar, y la manera de guiarnos es no teniendo pecado. No quiere decir que no vamos a hacer pecado, pero cuando pecamos, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse totalmente. ¿Cuándo? En ese momento, hermano. Y por allí metemos la pata varias veces al día, y hay que arrepentirse varias veces al día. Con nombre y apellido. Llame al pecado siempre con nombre y apellido. Está a solas con Dios. Usted tiene que confesarle a Él eso. Tener paciencia. Qué difícil, ¿no? En este tiempo moderno, en esta locura donde corremos de aquí para allá. Señor, dame paciencia. Pero que sea ya, ¿no? Eso es lo que pasa. Nosotros queremos todo ya. No hay manera. Mire, le está hablando el número uno de los ansiosos. Me he vuelto muy ansioso. Yo no era así. Pero esta locura de este mundo nos lleva a todo ya, ¿no? A estar así. En alerta, escucha, guarda Jehová, espera en Él, allí el Salmo 27, me encanta, extraordinario. Hermanos, tenemos que ser pacientes. El pueblo de Dios es un pueblo que espera en el Señor. Cuidado con las presiones externas. Esta procede generalmente de tus circunstancias presentes o de aquellas personas que te impondrán su agenda. Criba, me gustó esta palabra, búsquela. Hermosa palabra, criba todo el consejo, o sea, criba es filtrar, filtrar, no se usa mucho esta palabra, pero cuando la vi me encantó. Todo el consejo por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo vivo yo? Yo filtro todo por la palabra de Dios. Habla de inmadurez cuando hay hermanos que están, ¿me puedo hacer tatuaje? No me puedo hacer tatuaje. ¿Me puedo bailar? No puedo bailar. ¿Puedo mirar para arriba? ¿Puedo levantar una pata? ¿Puedo bajar? No, eso habla de inmadurez. El creyente maduro ya no piensa en todas esas cosas, sabe lo que tiene que hacer, porque es guiado por el Señor. ¿En qué está pensando? En cómo evangelizar, cómo llevar la palabra, cómo ganar un alma. Y es verdad, miren, voy a decir algo que espero que me entiendan, si no va a sonar medio feo. A veces siempre estamos centrados nosotros, por ejemplo en la oración. En la oración estamos, que me duele el dedo gordo, ¿está mal orar? No, hermano, no está mal. Pero pensemos en nuestras oraciones, siempre es que me duele el dedo gordo, que tengo fiebre, y a veces siempre estamos en lo mismo. ¿Está mal eso? No. Ahora yo te invito a que leas las oraciones de Pablo. Poquitas veces, He orado, sí, 3 veces el aguijón en mi cara, y me dijo, bástate mi gracia, chao, no hinches más. Ya está, se acabó, listo. Conformate, soy suficiente para vos y basta. Fíjese en las oraciones, que la palabra corra, que se abran puertas, que esto, que lo otro, y usted va a ver siempre el apóstol interesado en la obra, en las cosas del Señor. Hermano, tenemos que aprender, tenemos que aprender. Estoy diciendo no oramos por las necesidades, no oramos. Los miércoles oramos porque nos duele el dedito gordo. ¿Se entiende? Pero a veces estamos muy pendientes del dedito gordo y muy poco de lo que realmente tendría que ser importante. Cuando empecemos a cambiar los motivos de nuestras oraciones, habrá madurez espiritual en nuestra vida y en nuestra congregación. Cuidado con las presiones internas. Hay presiones externas, circunstancias de la vida, pero hay presiones internas. Hoy en día una de las grandes batallas es la batalla de la mente. Siempre lo digo. ¿No te pasa? La batalla de la mente es un bombardeo constante. Por eso cada vez que, y es a diario y es casi constante, siempre he conseguido un escudo que me está ayudando mucho, y es aquel pasaje que dice, en esto pensar. Entonces cuando me viene alguna cosa mala, enseguida vengo y digo, no, en esto pensar, no, en esto feo, no. Si me pongo a pensar en esto, darme manija, que el gobierno, que la política, que la economía, que aquello, termino enredado en una bronca que es tremenda. Ahora lo cambio, digo, no, en esto pensar que es lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en el amor. Y ahí te cambian los pensamientos, la gran batalla. Presiones externas, presiones internas. Mira qué lindo tema para tocar en alguna conferencia. Como siempre, perseverar en la oración, hermano, orar sin cesar, eso es fundamental. En sexto lugar, escudriñar las Escrituras. Ellas dan testimonio del Señor. La palabra de Dios siempre tiene que estar presente. Oración y palabra, oración y palabra. ¿Qué hay de esto en tu vida? Pero en el día a día. Pues si no nos transformamos en creyentes domingueros,
Hay creyentes que sí, venimos el domingo acá, a la reunioncita, cantamos, estamos un ratito compartiendo la palabra, todo muy lindo, y ahí se terminó nuestro cristianismo. Y ahí se terminó nuestra vida espiritual. No, hermano, tiene que haber oración. ¿Cuándo? Sin cesar, todo momento, en todo tiempo. Tiene que haber palabra de Dios. Y no la parte de, viste que está bueno, hay jueguitos y hay cositas que vos vais a sacar un texto, ¿no? El texto del día. Entonces te lees y ya está, te conformas con eso. No te conformes con eso, hermano. No te conformes con eso. La tómbola de Dios, ve qué texto me sale. Y ya no, eso es de muy inmaduro. Agarrá y ponete a estudiar la palabra. Ponete a memorizar la palabra. Ponete a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra, a leer la palabra. Comprometete con el Señor, a tener vida espiritual. Porque si no, después reclamamos, cuando vienen los problemas, las dificultades, reclamamos que no tenemos poder, que no tenemos autoridad, que no tenemos firmeza. Claro que no vamos a tener firmeza si no hay oración y no hay palabra. No va a haber de ninguna manera firmeza. Escudriña las Escrituras y en séptimo lugar, espera que llegue la paz. Recuerde que hay dos tipos de paz. La paz para con Dios, justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es por medio de Cristo, para salvación. Y luego la vida espiritual habla de la paz de Dios. Gobiernen vuestros corazones. Esa paz de Dios solo la da el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, sean llenos del Espíritu Santo. Hemos enseñado los miércoles, no es cuántos tenés del Espíritu Santo. Hay iglesias que están con este tema erradamente. Hoy tengo un 60, hoy tengo un 70. Mañana llegará a la reunión, 95%, casi hará ni el 100. Pero el lunes se me vinieron los problemas, la boleta para pagar, el trabajo, el jefe y qué sé yo, un montón de cosas. Bajé al 50. Y ahí andan. No. ¿Cuánto tenés del Espíritu Santo? Desde el día que recibiste a Cristo tenés el 100%, hermano, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Si es una persona, yo lo tengo, tengo la cabecita del Espíritu Santo, los dos bracitos, una piernita. No, vos tenés todo el Espíritu Santo, porque es una persona y su habitáculo, no en un templo hecho de manos, sino que ahora habita en corazones, en vida. Vos sos templo del Espíritu Santo. Uno más gordito es mega iglesia, pero esa es otra cosa. La cuestión es que cuando uno sabe que tiene el 100% del Espíritu Santo, ahora, ¿cómo es lleno del Espíritu Santo? Cuando vos dejás obrar al Espíritu Santo, que vos lo tenés todo en tu vida, y lo dejás obrar. Porque nosotros contristamos el Espíritu de manera que no lo dejamos obrar. Hacemos lo que se nos da la gana, hacemos nuestra voluntad, no le damos bolilla a la palabra de Dios, no escuchamos el Espíritu Santo. Entonces allí no lo dejo obrar. No es lo que yo tengo de Él, porque lo tengo entero. Es cuánto yo le dejo obrar en mi vida la llenura del Espíritu Santo. Este es un error de las iglesias y por eso siempre trato de explicarlo. Constantemente se está llamando a recibir el Espíritu Santo. No, hermanos. Usted tiene el Espíritu Santo desde el momento que se convirtió. Fue bautizado en el Espíritu Santo, fue sellado en el Espíritu Santo y usted tiene el Espíritu Santo porque ha hecho habitáculo. Habita en su vida. Ahora, ¿cuándo es lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo vive la plenitud del Espíritu Santo? Cuando usted le deja obrar a Él. Si no, el Espíritu Santo se retrae, ahí queda, y aún así dice que Él clama con sonidos indecibles delante de Dios. ¿Qué tenemos? Vamos, avanza. En segundo lugar, la primera fue dirección, ¿se acuerdan? Todos, espérense el machete, ahí está. Todos estuvieron bajo la nube. Ahora bien, todos, a ver que se me fue esto. Ahí. Ahora viene la segundo gran beneficio. Todos pasaron el mar. ¿Se acuerdan? Allí va a llegar, van a quedar entre el faraón con todo su ejército y van a quedar aquí el mar. ¡Wow! ¿A dónde lo llevó Dios? Debe llevar a otro lado más seguro, lo llevó frente al mar. ¿Por qué? Porque el mar se iba a abrir. Y ahí está el gran milagro, ¿no? Que se abren las aguas y todo el pueblo pasa por seco y luego todo el agua se traga al ejército, poderoso ejército del faraón. Todos cruzaron el mar. ¿Eso qué es? En los privilegios, liberación. Eso es salvación, hermanos. Usted y yo un día cruzamos el mar y cruzamos hacia la bendición de Dios, hacia la salvación de parte de Dios. ¿Cuánto podríamos hablar de esto? Tremendo, tremendo beneficio, la liberación. Todos pasaron el mar. Tiene un pasaje bastante difícil de entender,
no lo voy a explicar hoy. Y yo lo llamo identificación, porque dice que todos en Moisés fueron bautizados. Ahí tendremos que entrar en un tema que me llevó mucho tiempo entenderlo y no da para este momento, porque sería largo y tedioso. Pero vamos a simplificarlo. En Moisés, Dios veía a todos los otros israelitas. ¿Se entiende? Moisés iba, clamaba por los israelitas, pedía por ellos, y Dios veía por medio, es una tipología de lo que sería el Señor para nosotros. Entonces Dios veía a Moisés y bueno, lo veía a los israelitas y le daba los mismos beneficios que Dios le daba a Moisés. Más o menos esa es la idea. Ahora nosotros nos identificamos con uno que es mucho más que Moisés. En el Señor Jesús todos fuimos bautizados. En el Señor Jesús tenemos identificación para con Dios. Él nos ve aceptos en el amado. Si Él me mira a mí, solo casito. Chao, no hay manera de que el Señor me encuentre digno. Ahora, cuando Él me mira a través de Cristo, el Padre me mira a través de Cristo. Ahí dice, este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Se entiende, hermanos? La persona de Cristo se pone delante de nosotros. Dios nos mira y ve a Cristo, su Hijo, y toda su santidad, toda su perfección, toda su salvación, todo lo que es Cristo, nos hace que nosotros podamos cubrirnos de Él y de esa manera podamos llegar aceptos al Padre. Eso es identificación por la gracia de Cristo. ¿Se entendió? Traté de hacerlo lo más simple posible. Es tremendo. Es tremendo privilegio saber que en Cristo nosotros tenemos entrada al Padre. ¿Se imagina que aquí vinieron sacerdotes del Antiguo Testamento y viene acá y dice, muchachos, ¿qué hicieron hoy? Entramos a la presencia de Dios. ¿En serio? Sí, yo entraba una vez al año y tembloroso porque si metía la pata, tenía pecado, hacía la cosa mal, Dios venía, me liquidaba, caía un rayo del cielo y chao. ¿Y ustedes cómo entraron? Así, mira, che, aquel entró con barba, ella con lente, este con la Levis. Y así entraron, yo tenía que poner un traje, hacer todo un lío. ¿Y cómo entraron? Estaban todos juntitos. Uno se paró y lloró, el otro cantó, el otro predicó. Y estaban, sí, y entramos y salimos, de la presencia de Dios. Entramos, salimos, volvemos a entrar. Entramos cada 2 minutos, cada 2 segundos. ¿Y por qué entraron? ¿Cómo hicieron para entrar? Si yo una sola vez al año, yo solito y el pueblo afuera, nada de entrar yo también. No, el pueblo afuera. ¿Cómo hicieron? Ahí está Cristo, el gran sumo sacerdote. El que nos deja entrar y salir en libertad delante de Dios. Hermano, no hay mayor privilegio que ese. Imagínense que ese sacerdote no va a entender nada. Va a decir, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue de mi vida? Y estos entran y salen de la presencia de Dios. ¿Por qué? Mérito de Cristo. En Él fuimos todos bautizados. Tremendo. Ahora viene la provisión. Todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento? Era el maná. Dios le dio maná. Una fórmula extraordinaria allí para tener esta provisión. Hermano, Dios es nuestro proveedor. En estos tiempos de crisis, de angustia, de sueldos bajos, de no hay plata y tantas cosas más, Dios provee. Yo sé que a veces nos ponemos nerviosos, que cuesta llegar a fin de mes, todos pasamos por eso. En esa sí, ¿no? Decimos todos pasamos la crisis de Argentina. ¿Qué no es una crisis de ahora? Los que tenemos más años, crisis, 2 o 3 años buenos, 2 o 3 años, crisis, y así. Ahora, la provisión del Señor. Usted no se rige por la economía de él o de ella. Usted no se rige por la economía de un partido político. Está en esas circunstancias. Pero su provisión, su economía, depende del Señor. Él es el gran proveedor. Él no va a permitir que justo o viuda mendiguen pan. Él no va a permitir que usted y yo la pasemos mal, si bien va a haber por ahí que ajustarse el cinturón. Lo hemos dicho muchas veces, el apóstol Pablo dice, yo he aprendido, ¿dónde? En la escuela de Dios he aprendido a contentarme. Ese es el gran problema de mi vida. Tenemos que aprender a contentarnos. Cuando hay mucho, hacemos asadito. Cuando no hay mucho, sopita y a veces bien lavadita. No importa, el tema es nuestro contentamiento, sabiendo que la provisión... todos comieron del mismo alimento espiritual. El maná nuestro de cada día, danos hoy. Es la misma oración. El Señor dijo, el pan nuestro, dalo hoy. Ahora, ¿cómo era el maná? Cada día. Menos un día que tenían que juntar porque después venía el día de reposo, ¿se acuerdan? Así que el Señor nos va a dar el día a día.
nos cuesta. Acá varios, Gardo, yo, varios otros muchachos, vivimos el día a día. Vivimos el día a día. Si a mí me llueve, hermano, es un lío. Yo a la mañana cuando veo llover ya me entro a quejar. Ya sabes, yo me digo, ay, hoy llueve, no va a venir ni el loro. ¿Quién va a limpiar hoy? Nadie va a limpiar. Entonces, viste, el día a día, pero dice que el Señor provee. ¿Cómo? Día a día. Fíjese que nos da para... Yo quisiera decir, bueno, tengo todo un año asegurado y me estaría más tranquilo. Pero no es así. La provisión de Dios es cada día. Ay, tengo que aprender eso. Seguimos con los privilegios, ya vamos terminando. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Recién lo expliqué, ¿no? La roca, ellos creían que una roca lo seguía. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Esto es protección. Dios los protegió. Vivimos tiempos difíciles, de balaceras, narco, como nunca. Cuando éramos más chiquitos no había grandes problemas. La puerta ahí en la Florida donde yo vivía estaba abierta. Yo entraba y salía de los vecinos entraban y salían de casa. Comíamos afuera en la calle, me acuerdo, los pibes jugaban, los padres comían allí afuera, los vecinos se juntaban. Por ahí un caso, otro caso, muy raro, de robo, ni hablar, asesinato y cosas que pasaron. Hoy tenemos que depender totalmente de la protección de Dios. Él nos cuida, Él es nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, nuestro gran protector. Avanzo, si terminamos, y llega la advertencia. Llega la advertencia. ¿Para qué fue esto, Pablo? Para que nosotros fuéramos advertidos, amonestados. Toda esta historia del pueblo de Israel es para amonestación de nosotros, de los creyentes a través de los tiempos. Hermanos, somos amonestados, somos advertidos, danger, peligro. ¿Para qué? Para no cometer lo mismo. Acá ustedes todos vivieron estos 5 grandes privilegios. Ahora vienen 5 amonestaciones, porque va a venir un tiempo de pecado en medio del pueblo de Israel que los llevó a estar como eliminados, descalificados. Tremendo lo que va a pasar, y perecieron en el desierto. El primero, ¿se acuerdan del primero de ellos? Cambiamos el todos por ellos. Ellos codiciaron. ¿Saben qué? Cuando uno ve este codiciar es disconformismo. Ellos tenían todo. Sin embargo, codiciaron. Me hace acordar a Adán y Eva. Tenían todo. ¿Se imaginan que sería ese paraíso? Todo. Pero un arbolito por allá, un arbolito, ese no. Pero si vos tenías todo, 100.000 árboles, 1.000.000 de árboles, tenías fruto por acá, fruto por allá, tenías de todo, tenías la presencia de Dios, tenías el paraíso, tenías todo. ¿Qué pasó? 2 grandes males, dice allí Jeremías, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Eso estuvo en el corazón de Eva. Es verdad, a veces decimos, bueno, el pecado original fue la desobediencia. El pecado original fue dejar a Dios. Me dejaron a mí, dijo el Señor. Y Eva dejó a Dios. Y si no hubiera sido en ese momento, hubiera sido más adelante. Pero ella dejó a Dios y Adán dejó a Dios. Lo sacaron de su vida. Tenían todo. Pero ellos codiciaron, disconformismo. Hermanos, ¿nos es suficiente el Señor? ¿Nos es suficiente como a Lot cuando él perdió todo? Casas, bienes, familiares, hijos, esposa, ganado. Todo perdió. Sin embargo, su corazón seguía siendo íntegro. Eso no lo perdió. Hermanos, ¿es suficiente el Señor? ¿O es el Señor y mis ahorritos? ¿O es el Señor y el negocio? ¿O es el Señor y mi sueldito? ¿O es el Señor y mi familia? Es el Señor, bueno, pero si el Señor me saca esto, ya no es tanto, entonces codicio. Entonces estoy disconforme. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermano? Israel empezó a codiciar cosas que tenían los otros dioses, otras costumbres, otras cosas que ellos no tenían, y no se daban cuenta que tenían todo porque tenían a Dios. Y los otros pueblos no lo tenían a Dios. Sin embargo, ellos codiciaron y empezaron a caer. Y por más advertencia que Dios le hizo, ellos pecaron allí en el desierto y perecieron. Fueron descalificados, fueron desaprobados de parte de Dios. En segundo lugar, son 5 grandes beneficios, 5 grandes pecados. En segundo lugar, dice que ellos cayeron en idolatría.
Dios es un Dios celoso, Dios le había dado la ley, le dice no se hagan dioses ajenos, a mí solo me van a seguir y chao. ¿Qué hicieron ellos? El símbolo de acera, el Baal y todo el diosito que andaba por allí, se lo agarraba y se lo apropiaba. Yo no sé si vos tenés un gauchito Gil, vos me dijeron, Chicha, que tenés uno ahí, un gauchito Gil tenés. Ahí. Por ahí no tenemos el gauchito Gil, por ahí no tenemos algunos de los otros santitos que andan por allí. Pero hay idolatría en nuestra vida. Va a decir con Martín Lutero, el padre de la Reforma, todo aquello que ocupa el lugar de Dios se transforma en nuestro Dios. El miércoles hablábamos con los hermanos y decíamos, no, creo que Chicha y Sergio creo que también dijo, ¿cuántas cosas se ponen en lugar? No tenemos una imagen, pero tenemos cosas o personas que ponemos en lugar de Dios. ¿Se acuerdan? El que no aborrece. Ahí el concepto de aborrecer es poner una cosa o una persona antes que a Dios. El que pone a papá o a mamá antes que a Dios en primer lugar, no puede ser mi discípulo. El que pone hijo o hija antes que a Dios en primer lugar, no puede ser mi discípulo. Dios toca las cuestiones íntimas, más importantes de la vida. El dinero, dijeron los hermanos. Cuando está la lucha entre los señores, ¿usted qué diría? ¿Dios y quién? Y Satanás, yo digo. Señor, Dios por un lado, el bien, Satanás por el otro, el mal. El Señor no dijo eso. Dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las mamonas, al dinero. No se puede. Fíjense en que la contraposición es el dinero. Dice, porque van a amar a uno y al otro no. Qué importante, ¿no? Qué gran caballero que me decía así, ¿no? Es don dinero. Tremendo. Vivimos un mundo material. Esto es material. Y lo que vemos es lo que queremos, lo que vemos es lo que anhelamos. Y creemos que todo el mundo pasa por la parte material, porque es así, es lo que vemos. Ahora, no nos damos cuenta que lo más importante pasa por lo espiritual. Porque ese es el mundo real, el espiritual, no este material. Este se acaba rapidito, 100 años como mucho, y se acaba y queda el mundo espiritual que va a ser el real. Que se va a transformar en el especial y se va a transformar en lo que nosotros ahora creemos que es como el material. ¿Se entiende? Ahora, nosotros no podemos poner cosas, ni siquiera el dinero, ni siquiera la familia, ni siquiera cosas que son lícitas en primer lugar, que es idolatría. Es idolatría. Por eso podemos quedar desaprobados, eliminados en el desierto. En tercer lugar, la inmoralidad. Ellos fornicaron. Y te acordás que decía el pasaje, ellos se levantaron a comer, a beber y a jugar. No decís, che, a jugar, ¿qué cosa andaban los israelitas jugando? La copa judía, a la mancha, se escondían atrás de la piedra, pica, pica. No. Cuando habla de esto, se ve que allí Don Reina Valera y los demás muchachos que escribieron la Biblia, le llamó tan poderosamente la atención, que era tan fuerte el pasaje, que no se animaron a ponerlo. Y se levantaron a jugar. Miren, hermanos, cuando hacen toda la cuestión del becerro y Moisés baja, se encuentra con algo dantesco, terrible. No solamente la idolatría del becerro, no, se habían desenfrenado estos judíos de una manera terrible, que ya eran orgías, eran prácticas aberrantes que ni siquiera los pueblos paganos la hacían. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Y van a morir muchos, porque la ira de Dios se encendió en gran manera. Y querido, esta fornicación habla de una inmoralidad. Y no hablo solamente ahora de un pecado sexual, porque por ejemplo, fornicación asociamos con un pecado sexual. ¿Cuántos pecados graves a veces hay en nuestra vida, en la vida del creyente? Y que son fornicación, son inmoralidad. Hermanos, tenemos que combatir esto, tenemos que luchar con esto. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos batallando y como aquellos judíos nos levantamos a jugar. Lo tomamos al pecado como un juego. ¿Se acuerdan? Había un jueguito, vos no te lo acuerdas porque sos muy chiquita, pero Gustavo se lo acuerda. No te quiero decir que son muy grandes, nada, para nada. Era, mira, toco el aire y no te toco. ¿Vos sabés de qué se trata? Ni idea. Vos sí, Gustavo se lo acuerda. Entonces se ponía a agarrar como y toca el aire y no te toca, hasta que no se cansaba, te daba una trompada y terminaba el juego. ¿Se acuerdan? Si ella se tiene que acordar, toco el aire y no te toco. A veces es así con el pecado. Yo quiero jugar con el pecado. Toco el pecado, pero no lo toco. Juego, coqueteo. Estoy allí al límite, nadie me ve. Y miro lo que no hay que mirar, hago lo que no hay que hacer.
Eso es inmoralidad. Y esto llevó al pueblo de Israel a que muchos murieran literal, Esto es literal, hermano, murieron. No es que, bueno, pobrecito. No, murieron por causa de la fornicación. Y ahora llega la manipulación, porque todos ellos tentaron a Dios. Hermanos, a veces podemos querer manipular a Dios. Y una de las cosas que a veces hacemos es manipular con el pecado. A ver, el ejemplo que traigo. Por ello digo, bueno, que no sé, esta cosa, sé que no está bien, pero bueno, yo la voy a hacer igual. La digo así para mí, ¿se entiende? La voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque después yo vengo, le pido perdón a Dios, bonito, me perdone y ya está. ¿Se entiende? A veces queremos manipular el perdón y la bondad de Dios. El apóstol va a decir que hay gracia. Entonces, porque hay gracia, pecaremos deliberadamente. Me encanta la palabra. Deliberadamente, sabiendo que vamos a pecar y después le pedimos perdón a Dios. Vamos a manipular a Dios, dice Pablo. ¿Qué dijo la respuesta? De ninguna manera, dice Marcelo. Muy bien. De ninguna manera. No puede estar permitido esto de querer manipular, jugar con Dios. Y hermanos, vos y yo jugamos muchas veces con Dios. Tremendo. Esto es tremendo. Y van a perecer. ¿Se acuerdan? Van a perecer, por ejemplo, cuando fue la mordedura de las serpientes. Un estrago tremendo hizo. Porque quisieron manipular a Dios. Vamos a terminar. Y llega el veneno mortal. Y dice que muchos murmuraron. Miren, si hay un pecado crítico en la Biblia es la murmuración. Y ha estado presente a través. Uno de los grandes problemas que tenemos es agárresela. Es tremenda. Tan linda la lengua, ¿no? Nos gusta hablar. Pero el problema es que a veces no hablamos para edificar. Hablamos para murmurar. Veneno mortal. Veneno mortal, hermano. La murmuración siempre fue castigada de parte de Dios. Y acá se van a levantar contra Moisés, el líder. Cuando se levantaban contra Moisés, se estaban levantando contra Dios. Aún María y Aarón van a tener que ser castigados. ¿Se acuerdan? María va a tener lepra, que no era hincha de ningún María, sino que tuvo enfermedad. La cuestión es que, ¿por qué? Porque habló mal del hermano. Y eso que ellos estaban en el liderazgo. Querido, a veces está en el liderazgo, a veces el otro hermano puede hacer las cosas mal. Pero cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que murmuramos. Una cosa es decir, che hermano, me parece que tenemos que salir a predicar, me parece que si arreglamos esto, lo otro, y eso es edificar. O che hermano, dale, vení, oremos juntos, hagamos esto, estudia las palabras. Este que hermanito que hay que alentarlo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, nosotros cuando hablamos en crítica, cuando hablamos mal del hermano, cuando sacamos el cuero, decía la vieja, ¿no? Creo que era así, ¿no? La cuestión es que estamos murmurando. Y eso es un pecado mortal. 5 grandes beneficios. 5 grandes beneficios. Pero 5 grandes pecados. Y por culpa de esos pecados, ellos fueron como desaprobados, descalificados e eliminados. Procura, hermano, con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Aprobado por Dios. Dejando de lado estos pecados. Agachamos allí donde estamos nuestras cabezas. Saludamos a todos los amigos que nos van a estar escuchando por internet y oramos al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta hermosa reunión. Gracias por los hermanos aquí en Barrio Vila y todos los hermanos que van a estar escuchando de distintos lugares. Señor, gracias por tu palabra. Extraordinario pasaje de 1 Corintios capítulo 10. Un pasaje que ha sido puesto como ejemplo, dice Pablo, para nosotros, para que nosotros no caigamos, no nos deslicemos, no quedemos en el camino, sino que podamos ser aprobados por Dios. Gracias por todo, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, despídenos, Señor, y que podamos compartir allí en nuestra casa, en esta semana de trabajo, de vida familiar, con los vecinos, los familiares, nuestra fe en Cristo, con nuestra vida y contándoles acerca del plan de salvación. Para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.